Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan, bienvenidos a su canal Teslamatic. Vamos a continuar con la parte de programación de autómatas programables o los famosos PLCs. En esta ocasión vamos a continuar con la parte también de subtema del tratamiento de variables analógicas. Ya tenemos un primer video, ¿verdad? Pueden ir a revisarlo. Esa era la diferencia entre una variable digital y una variable analógica, cómo hacíamos una analogía con un micrófono, etcétera, etcétera. Pueden ir a ese video, pero acá ya vamos a ir un poquito más allá, y es que vamos a ir viendo en este caso con unas imágenes reales de cómo se recibe la señal analógica de un sensor y también viceversa, del PLC se envía una señal a un actuador. ¿Qué paso sigue el PLC para poder realizar este tratamiento de señales? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Tal como lo es la parte, como digo, de las variables analógicas. ¿Por qué usamos esto? A ver, si yo quiero solo encender una luz piloto, o yo recibo solo un switch o una señal de un termostato, no habría ningún inconveniente. Pero si ya yo quiero unas señales más finas, puede ser por ejemplo de temperatura, puede ser señales de presión, puede ser señales de distancia, puede ser señales de humedad, etcétera, será de cualquiera. Pero si yo quiero estas que sean de manera real, es decir, yo quiero una señal de 22 grados centígrados, yo quiero tratar una señal de 22.5 grados centígrados, etcétera, cualquier señal ya que sea real, yo voy a necesitar que un dispositivo, en este caso un sensor analógico. Un sensor nada más que va a tratarme, en este caso, de transformarme una señal que vendría de la naturaleza, es decir, de campo, a una variable eléctrica, en este caso normalizada. Puede ser de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 20 miliamperios. En este caso muy específico, en esta foto podemos ver que es un sensor Keyence que me va a medir qué distancia, ¿ya? Aquí me dice 261, este es un sensor real, ¿sí? Esto es en milímetros, y dependiendo de cómo yo lo haya programado a mi sensor, yo puedo programarle, ¿no? De que en 0 milímetros, por decir, ¿no? En 5 milímetros me arroje una señal de 4 miliamperios. Pero cuando esté yo que sea 30 milímetros, me arroje una señal de 20 miliamperios. Y esta corriente va a ingresar aquí, a ver, a mi PLC. Por eso este es un sensor. Gran diferencia con su contraparte, que sería esto, que un actuador, esto de aquí. Entonces aquí es todo lo contrario. Yo aquí mi PLC, ¿qué va a decir? Mi PLC, yo voy a enviar en este caso la señal eléctrica. Puede ser lo mismo de 0 a 20 miliamperios, 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios, de 0 a 5 voltios, de menos 10 a 10 voltios, etcétera. Ya vamos a ver cuáles son las más normalizadas. Pero si yo quiero ahora ya enviar, hacer lo contrario, ¿esto a dónde va a ir? A un actuador. Caso real, como digo yo aquí, estamos tratando con ejemplos reales. Es para una compuerta, es para un motor, ¿sí? Que me va a abrir de 0 a 100%, ¿de cuánto? Desde 2 voltios hasta 10 voltios. No necesariamente puede ser 0 voltios, ¿verdad? Aquí dice de 2 voltios a 10 voltios. Es decir, cuando está en 2, se va a cerrar o se va a abrir dependiendo de cómo yo lo configure. Esto ya sería parte de la configuración de esta compuerta. Pero ¿cuál sería lo más normal? Que en 2 voltios esté en 0%, ¿verdad? Y en 10 voltios esté ¿cuánto? 100% de apertura. Esto es una compuerta que va a ayudar para diferentes procesos. Puede ser en este caso para ventilación de aires o extracción de aires. Entonces yo ahí hago un control que muy fino, ¿verdad? Yo puedo decir a esta compuerta: ciérrate totalmente o ábrete totalmente. Esto ya sería la parte mecánica, pero lo que nos interesa, ¿qué es esto? Este actuador, ¿verdad? Que va a abrirse o cerrarse en base a ¿qué? A la señal que me va a enviar, ¿qué? A ver, me va a enviar el PLC. Entonces, entendido esta parte, ¿qué vamos a tener? Como todo sensor hay digital y como hay analógico, en este caso la parte de los analógicos me va a arrojar, ¿verdad? Señal acondicionada de 0 a 20 miliamperios, 0 a 10 voltios, etcétera, o sea, voltaje o corriente a mi PLC. Y si yo, todo lo contrario, si yo quiero activar un actuador, ¿ya? Yo voy a enviar del PLC, en este caso, esas señales eléctricas. 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios, voltaje o corriente. Ahora, esto es muy importante. En este caso vamos a concentrarnos ahorita en la parte de aquí. Cambiamos esto de color. Venga para acá, exacto. ¿Qué va a decir? Ahora la señal analógica eléctrica, ¿qué va a pasar? Proveniente de un transmisor de campo. Un transmisor de campo, ¿qué es? Esto, ¿verdad? No es nada más que esto. Entonces, dependiendo, ahí sí ya de mi PLC, por eso es que yo debo utilizar el PLC que más se me acople a mí. ¿Yo qué quiero recibir en señal analógica? Quiero recibir, como decía, ¿no? Voltaje, corriente. Tiene mi PLC, tiene estas características. Tiene, no tiene. Si no tiene, debo cambiar. O si yo puedo poner un módulo. Entonces yo debo estar consciente de eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que va a hacer dentro
mi PLC cuando ya reciba la señal analógica eléctrica proveniente del transmisor de campo. ¿Qué va a haber en este primer caso? Va a haber protección, acondición de señal, etcétera, etcétera. ¿Qué indica en primer lugar? Vamos por la primera. ¿Qué indica la protección? Como su nombre le indica, ¿no? Va a impedir daños al canal en caso de una conexión, por ejemplo, con polaridad inversa o si la señal de entrada está fuera del rango permitido. Si yo coloco donde es positivo, negativo, al revés, negativo y positivo, va a haber una protección que va a decir no va a pasar nada, está protegido. A mí me ha pasado, a veces una vez yo un transmisor de temperatura, eso es lo que yo hice, conecté la polaridad inversa. Antes no pasó nada. ¿Por qué? Porque tiene una protección, ¿verdad? Y también me va a permitir, si yo coloco por ejemplo 11, 12, 13 voltios en caso de corriente, de voltaje, o mando más corriente, me va a proteger. Tampoco eso hay que, como dicen, hay que exagerar. Si yo ya ingreso tal vez ya 24 voltios a mi entrada de 10 voltios, ya va a haber inconvenientes, ¿verdad? Entonces, obviamente tengo que tener mucho cuidado, no jugar, ¿verdad? Con que esta protección va a funcionar. A veces puede dañarse, sí, y todo voy a comerme el canal o en sí voy a comerme todo el módulo. Entonces debo tener mucho cuidado eso. Vamos a tener la parte de acondicionamiento de la señal, que va a eliminar los posibles ruidos que ingresan a través de la instalación y ajusta los niveles de señal para que sea compatible con las etapas que llevamos siguiente, ¿verdad? La de multiplexado y el conversor AD. Ya lo que dice es, no va a condicionar la señal, va a haber electrónica que me va a eliminar los posibles ruidos. Por eso también es muy importante, ¿no? En la parte del cable de apantallamiento, ¿ya? De mi cable. Es decir, de los cables que ingresan a mis módulos, deben estar apantallados, deben estar aterrizados. ¿Para qué? Porque va a haber, siempre en un ámbito industrial, ¿qué va a haber? Variadores de frecuencia, va a haber arrancadores suaves, etcétera, que me generen ¿qué? Ruido eléctrico, armónicos. Entonces, eso lo que hace es, aparte también en el módulo que va a haber la parte del acondicionador, va a haber también los posibles ruidos, pero también yo debo ayudarle, ¿verdad? Con la parte de hardware. Continuando, vamos a ver el multiplexador. ¿Qué me dice? Que el multiplexado consiste en un circuito selector, va a haber un multiplexador analógico que me va a decir que me va a recibir las varias entradas, ¿verdad? De los canales que me va a enviar de a un canal de entrada por vez al conversor AC. Entonces lo que va a hacer es decir, primero este va a ingresar y este va a ingresar a mi AD. ¿Sí? Ahora sí viene el convertidor analógico digital, ¿verdad? Porque toda esta parte de aquí es como una preparación para que ya el conversor lo pueda hacer. ¿Y qué es lo que hace? Va a convertir, como su nombre indica, ¿no? La señal analógica en un número binario que la CPU puede interpretar. Es decir, aquí sí va a convertir la corriente o el voltaje en un número binario, es decir, 0, ceros, unos, etcétera, etcétera. Y aquí yo puedo transformar, ¿no? Ya en el PLC mediante esta información, ya a decimal, a hexadecimal, etcétera. ¿Para qué? Para realizar la programación que yo más quiera realizar. ¿Qué más vamos a tener también? Vamos a tener la parte de aislación. Dicen algunos modelos lo incorporan. Luego del conversor, una aislación galvánica. Es una autoaislación para separar el PLC del campo, es decir, separa, ¿no? Toda esta parte electrónica, ¿sí? Que sería todo esto de aquí, separa físicamente, entonces es una autoaislación. Buffer, memoria donde se almacenan los datos convertidos en el convertor AD para los demás canales. Entonces miren ya, entonces aquí va a decir ya este buffer ya va a un canal 1, otro buffer va para el canal 2, entonces esto va a la programación, yo que sea una subrutina 1, etcétera, ya lo va convirtiendo en que en una dirección, ¿verdad? Entonces yo ya sé que mi PLC, por decir, ¿no? Un logo, facilito, la I6, ya va a ser voy a tratarla como una entrada analógica de 0 a 10 voltios. En el logo estoy hablando del 24 RC en logo, ¿ya? Entonces esto es lo que a grosso modo hace el PLC para interpretar que una señal de campo de un sensor analógico. Ahora, como veíamos aquí, ¿no? El PLC también puede enviar ahora señal eléctrica, señal analógico a donde a mi actuador. Así como indicábamos en la parte, ¿no? Del PLC debe tener módulos o sus entradas deben estar en la capacidad, ¿no? De recibir señales analógicas. El PLC también debe tener, ¿no? Módulos para enviar señales analógicas, las normalizadas. Y aquí ahora, ¿cuáles los pasos que debe hacer? Sería todo lo contrario, ¿verdad? En este caso el buffer, ¿qué va a hacer el buffer ahora? El buffer va a ver la memoria, ¿no? En donde el módulo, donde la CPU escribe los datos binarios a convertir. Y eso de dónde sería, vendría del programa del PLC, ¿verdad? Por decir, digamos que yo quiero posicionar al 50%. Entonces el 50% yo que sé es 16.000 en decimal. Y esto obviamente el PLC lo transforma a binario y aquí ya se almacena ¿qué?
al buffer, ¿verdad? Entonces me dicen el buffer ya está en 16.000 ese valor, pero ese 16.000 es que es el 50% de apertura de mi compuerta. Y ahí es donde vienen los siguientes pasos, ¿verdad? La aislación ya sabíamos, ¿no? Aislación galvánica es una autoaislación para proteger al PLC del campo, lo mismo que hacíamos anteriormente. Continuando, ¿no? Con el multiplexado, que sería lo contrario igual que veíamos en la parte de aquí, ¿sí? Que sería nada más que el circuito que selecciona de a uno por vez los valores almacenados en el buffer. Aquí tengo mi buffer, ¿sí? Aquí tengo un dato 1, aquí tengo un dato 2, etcétera. Lo que va a decir, voy a seleccionar primero este. Ahora, y los va a enviar ¿a dónde ahora? Al conversor, ¿verdad? Entonces, de a uno, es lo que dice, ¿no? Este va a ir a un AD, pero este primerito. Después va a ir este de aquí, por eso es el que multiplexa, selecciona, ¿verdad? ¿Ya? Y este ya me va a enviar a la D. Y lo que hace es que seleccionar, yo primero este dato, yo quiero coger este dato, ¿sí? Este dato 1, yo que sé es del 50%, este va a ir a la D y esto va a ir a donde, a su respectivo canal. El dato 2, que sea de otro lado, lo mismo, ¿no? Va a enviarme a la D, pero ya es de otro lado. Y va a enviarme al otro canal. Eso es lo que hace el multiplexador. Y el convertidor analógico es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces va a convertir el valor numérico de la CPU en una señal analógica. Y por último, ¿no? También va a haber un acondicionador de señales, esto me faltaría aquí, que va a adaptar la señal de la salida del conversor de A al rango de tensión o corriente estándar. Es decir, si ya va a ir a 20, de 0 a 10 voltios, va a haber redundancia, 4 a 20 miliamperios. Les repito esto bastante porque eso siempre vamos a usar cuando estamos en campo. ¿Qué módulo tengo? De corriente, de voltaje. ¿Qué voltaje? De 0 a 10 voltios, de 0 a 5 voltios, de menos 10 voltios a 10 voltios, etc. Y la protección, por último, ya sería, va a proteger al PLC ante una inversión de polaridad o una sobretensión proveniente del campo, en caso de utilizar una fuente externa. Entonces, ya hemos revisado, ¿no? Y también, ¿no? La parte de esto es muy importante, que los módulos, tal como indicaba, de salidas analógicas pueden contener de 2 a 16 canales, ya dependiendo, ¿no? De los PLCs que pueden ser utilizados tensión o corriente, tal como indicábamos, de 4 a 20 miliamperios, 0 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios y de menos 10 a 10 voltios. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, esto ha sido sumamente importante, ¿verdad? Verificar que cuando yo tengo un sensor analógico, ¿cómo lo interpreta el PLC? Cuando mi PLC va a enviar ¿a qué? A un actuador analógico. ¿Para qué me sirve el 1? Para recibir la señal del mundo exterior, una señal física, corriente, voltaje, humedad, presión, etcétera, etcétera, y poderlo interpretar para que mi PLC procese y esto pueda abrir compuertas, activar alarmas, etcétera. Y lo contrario sería que mi PLC, dependiendo también obviamente de mi programación, yo quiera no activar en este caso válvulas proporcionales con puertas, tal como en este caso de aquí, ¿ya? ¿En qué? Enviando señales de voltaje o corriente normalizadas. Ya hemos visto, ¿no? Los pasos, a grosso modo, cómo funcionan. Lo que yo quisiera que investiguen es qué tipos de conversor analógico existen. Hay diferentes tipos. Esta no es una clase prácticamente de electrónica, por decirse avanzada. A mí lo que me interesa es que sepan cómo funciona ya internamente un PLC, los diferentes pasos, qué es lo que hace para recibir una señal analógica. Y lo contrario, ¿no? Cómo funciona para enviar una señal analógica. Porque en el campo o en la práctica es muy difícil que yo diseñe un conversor analógico digital para un proceso industrial. Por eso ya están los módulos analógicos, por eso ya están los PLCs, ¿sí? Porque ellos ya van a tener que un grado, ¿verdad?, de confiabilidad, protección contra ruido y las diferentes protecciones que aquí hablamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están diseñados para ¿qué? Trabajar en el ámbito industrial. En los siguientes videos vamos a ver, ¿no?, la parte ya de los números. Es muy importante, ¿no? Cómo ya escala una señal cuando yo recibo en mi PLC. Cómo eso se va almacenando en una unidad de memoria. La palabra, los bytes, los bits, los bytes, las palabras, cómo se va almacenando. Es muy importante eso que a la hora de adquirir los datos de los señales de campo o también viceversa, de enviarlos a un actuador, en este caso a un actuador analógico. Sin más que decir, por favor, igual manera, suscríbanse a nuestro canal. Estamos subiendo mucho más contenido, actualizando nuestros cursos que tenemos, ¿no?, de lectura de diagramas eléctricos industriales, diseño con ePlan Electric en 2D, en 3D, aparte de electricidad industrial, curso de logo Siemens, Micrologics, y también estamos revisando ya otros cursos que estamos actualizando constantemente. Como decía, pueden por favor darse una vuelta por nuestra escuela virtual, así como por favor suscríbanse a nuestro canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídense mucho, nos vemos en la próxima, hasta luego.